lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a usted que ya está atentos, sin duda alguna, para poder continuar con nuestra programación, estar vigentes con las noticias que nuestros colegas de Telenoticias Megavisión nos dieron desde muy tempranas horas de la mañana. Hoy vamos a hacer en esta primera parte del programa una evaluación, un balance del trabajo de los grandes proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a hablar acerca de ya el proyecto de ampliación de la ruta turística Sur City, que es la carretera camino a Sur City de 6.5 kilómetros, los cuales ya han concluido, y también el proceso de iluminación, entre otros que están ahí desde luego siempre vigentes en la preparación de toda esta infraestructura de comunicación vial. Y por supuesto aprovechar, hablar de otros proyectos que son muy significativos, que de alguna manera también representan la necesidad de ser solventados para la población. Me acompaña el señor ministro de Obras Públicas esta mañana, a Romeo Rodríguez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a toda la familia salvadoreña, a la diáspora también que nos escucha a través de este medio de comunicación y pues también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Así es, vamos a también, como siempre, invitar a nuestros amigos televidentes que participen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, y aprovechar la presencia del ministro para que también nos hagan llegar algunas inquietudes que tengan con relación a los temas que vamos a tratar esta mañana. Decía, ministro, que el proyecto en rutas turísticas Sur City viene siendo como uno de los proyectos también que complementan esa visión estratégica de poder facilitar el turismo y el desarrollo en áreas que obviamente han estado altamente deprimidas, ¿cierto? Es totalmente cierto, ¿verdad? Sabemos que de alguna manera hay muchas personas que visitan las playas de la Libertad, pero pues antes del proyecto Camino Sur City era muy difícil poder llegar hacia todos esos sectores. En el gobierno del presidente Nayib Bukele pues rediseñamos y construimos este proyecto. Ahora pues ya está totalmente concluido, son 6.5 kilómetros. Se iluminó también toda la autopista con tecnología solar, con paneles solares, y pues todos los salvadoreños que pasan en horario nocturno pues pueden tener ahora una mejor visibilidad en esta carretera. De hecho pues no me dejarán mentir muchos de los salvadoreños que el tiempo en el cual pues se visitan las playas de la Libertad ahora es mucho más rápido que antes, porque antes pues pasaban horas y horas únicamente para poder entrar a Ciudad Puerto, porque todos los vehículos que venían de San Salvador, Santa Tecla y otros sectores aledaños pues tenían que ingresar primero a Ciudad Puerto para ir a todo el sector del Tunco y otras zonas aledañas, ¿verdad? Pero ahora pues lo pueden hacer directamente a través de un bypass sin pasar por la ciudad. Pero bien, ese es un proyecto que pues ya está terminado. Actualmente pues estamos trabajando en un nuevo proyecto que es la ampliación de 23 kilómetros de carretera. Actualmente pues hemos iniciado con un primer tramo que es en la ciudad, es en Ciudad Puerto. Ahí pues estamos ampliando casi 6 kilómetros de 2 a 4 carriles. En la ciudad pues sabemos que hay muchos espacios habitacionales, comercios, entre otro tipo de espacios, ¿verdad? Que estos pues para no interferir con estas edificaciones pues tomamos la decisión de hacer un par vial, es decir, tener 2 carriles de un sentido y en otro tramo de la carretera pues tener otros 2 carriles hacia otro sentido, y de esta manera pues garantizar los 4 carriles de esta carretera. Hay una parte pues del tramo que se está tomando ya existente, y otra pues que es un tramo nuevo, incluye un puente también en el sector de Conchalío. Bueno, son 2 puentes en el sector de Conchalío que se van a conectar para poder garantizar la ampliación de esta carretera. Mencionar pues que 23 kilómetros. Son 23 kilómetros en total los que se han... Desde la playa del Obispo hasta el Sonte. Desde la playa del Obispo hasta la playa del Sonte, ¿verdad? E incluye
la ampliación desde el Redondel, donde inicia el bypass, la carretera Camino Sur City, desde el Redondel hasta el ingreso de Ciudad Puerto. Ahí tenemos una calle que había quedado de 2 carriles, de un carril dos carriles cada lado. Actualmente ahí nos encontramos ampliando esa carretera, de hecho se está trabajando va a ser de 4 carriles entonces. Construcción de muros para hacer rellenos y ampliarla, y se está garantizando que sea a 4 carriles. A 4 carriles, ¿verdad? A 4 carriles, incluye un arriate central. Una especie de bulevar, ¿no? Una especie de bulevar, toda esa zona la vamos a vegetar, ¿verdad? Con palmeras, iluminación. De igual manera incluye ciclovía todo el proyecto, aceras peatonales, ¿verdad? Accesos peatonales en todo el sector, incluye varias plazoletas, casi 7 plazoletas aproximadamente, es decir, pequeños espacios públicos en todo alrededor, 4 miradores también a lo largo de los 23 kilómetros, la intervención de 14 puentes nuevos prácticamente que se van a construir. De hecho, nosotros hicimos un inventario de puentes junto con el gobierno de Japón en todo el tramo de la carretera litoral. Incluso se está terminando una parte de esos estudios y es justamente porque a lo largo del tiempo se le ha dado muy poco mantenimiento a las obras de paso, a los puentes principalmente. Y es porque son obras que posiblemente no tenían una mayor visibilidad ante los conductores, ¿verdad? Pero nosotros hemos tomado a bien hacer ciertas actividades, principalmente porque sabemos que los inviernos muchas veces se complica y sale mucho más caro dejar sin mantenimiento un puente y que luego colapse, a pues darle mantenimiento que al final pues nos va a reducir drásticamente el costo de construir un nuevo puente. Además, que aunque construyamos un nuevo puente, de igual manera en el futuro tocará darle mantenimiento como toda la obra construida por un ser humano, ¿verdad? Toda la obra construida por un ser humano requiere mantenimiento a lo largo del tiempo. Y todo este trayecto del cual estamos hablando, que es parte de del seguimiento de Sur City, que ya está concluido o iluminado, y todo este tramo de estos 23 kilómetros viene todavía a magnificar un poco más la inversión, mucho más la inversión que se hizo en el parque turístico, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, en Sunset muchos Park. de los salvadoreños que van los fines de semana no me dejarán mentir que en el sector de Ciudad Puerto pues se ha vuelto muy complicado el tránsito vehicular, principalmente porque hay muchas personas que visitan este sector. De hecho, es de los sectores más visitados por la población. Claro, mucho más en época vacacional, ¿verdad? Pero de igual manera todos los fines de semana podemos ver muchas personas que visitan este sitio. Entonces, de alguna manera pues es necesario poder desarrollar este tipo de obra que pues nosotros desde el inicio del gobierno pues ya la teníamos contemplada. Incluso sacamos a licitación el diseño de ingeniería, adjudicamos a una empresa, empezamos con el diseño, ahora pues ya está terminado y pues estamos en el proceso ya de construcción de un primer tramo de la ampliación de esta carretera, que sabemos que es muy importante para todos los salvadoreños. Mencionar que también pues estamos incluyendo el cableado eléctrico y telefonía de manera subterránea en toda Ciudad Puerto, pues, y esto creo que es algo importante porque vamos a eliminar toda la contaminación visual que está en este sector y vamos a revitalizar prácticamente el centro histórico de Ciudad Puerto con el proyecto que nosotros pues estamos desarrollando en este momento. Entonces es una obra más que estamos ejecutando desde el Ministerio de Obras Públicas y que sin duda va a tener un cambio importante en la movilidad, en la conectividad de todas las familias que visitan este sector. Y hice énfasis precisamente en esta zona por el desarrollo turístico que representa y sobre todo también porque contempla ese nuevo trayecto que va a beneficiar a todos estos sectores también de Temisata y todo esto que en algún momento requieren de nuevo una comunicación vial para la logística, el tráfico, el tránsito de vehículos pesados que también usan mucho, ¿no?, esta zona. Sí, de acuerdo. Hay que mencionar que una de las rutas fiscales es la carretera litoral y la carretera litoral pues es transitada mucho por furgones, ¿no? Es muy transitada transporte por de carga, ¿verdad? Entonces de alguna manera pues también la ampliación de la hay mucho tráfico de vehículos beneficia pues la actividad vehicular en este sector. Claro, ¿verdad? También pues de alguna manera sabemos que el hecho de ampliar esta carretera pues
va a incrementar aún más el turismo. Yo me recuerdo cuando inauguramos la carretera Camino Sur City, las mismas personas que estaban en el lugar mencionaban sobre un incremento en los ingresos. Algunos hablaban del doble de los ingresos que tenían actualmente, pero según estudios incluso que se realizaron en el sector, pues los ingresos del sector turístico se incrementó en un 72% con solo habilitar la carretera Camino Sur City. Pero bien, nosotros hemos visto también que de alguna manera el pasar de 4 carriles a 2 carriles, es decir, cuando se hace la transición justamente en la salida del bypass, de alguna manera se genera un cuello de botella, ¿verdad? Y por eso también es necesario poder desarrollar esta ampliación de esta carretera que estamos ejecutando actualmente, que claro, pues hemos contratado un primer tramo y el resto del proyecto pues estamos trabajando junto con el BESIE, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para el desarrollo del resto del proyecto, del resto de la obra, ¿verdad? Lo importante es que pues vamos avanzando, ¿verdad? Es un proyecto grande, ¿verdad? Importante, y que sin duda pues va a tener un cambio significativo para el desarrollo turístico de esa zona. Megaproyecto de construcción del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros. Ese es uno de los grandes temas que quisiera aprovechar en su abordaje esta mañana, porque para nadie y todos es desconocedor, ¿verdad? Ya algunas obras de terraceado que se están haciendo, especialmente cuando en la parte hacia occidente, como también para entrando a Santa Tecla, ministro. Sí, es así. Pues ya el proyecto de Los Chorros se está convirtiendo en una realidad para todos los salvadoreños. Algunos pues decían que era un render nada más, pero es una obra pues que va avanzando. Claro, ¿verdad? Estamos iniciando con el proyecto de ejecución de una obra de gran envergadura. De hecho, sería la obra más grande que se ha desarrollado en la historia de todo el país. No hay una obra ni tan siquiera comparable, ¿verdad? Ese es el terraceado, ¿verdad? Como se puede apreciar en las imágenes, pues ya hay ciertas actividades que se han empezado a desarrollar en la carretera de Los Chorros. Claro, ¿verdad? Eso son actividades que pues se van desarrollando con todo el sumo cuidado, algunas pues en horario nocturno, horas de la madrugada, otras pues en horario diurno, pero la idea pues es hacer este tipo de actividades de manera controlada, pues porque sabemos que es un lugar donde pues ha sido susceptible a lo largo del tiempo a derrumbes, caída de rocas, entre otro tipo de materiales. Entonces hemos iniciado con algunas actividades, como se puede apreciar, sí, ¿verdad? Ya se ve parte del avance, ¿verdad? Del proyecto. Mencionar que el proyecto, pues una parte es ampliación de carretera. Algunas personas piensan que solo es el viaducto, ¿verdad? Y el viaducto es una parte de todo el proyecto. Sí. La obra pues incluye la ampliación de 15 kilómetros de carretera y la construcción del viaducto, que nos va a alejar de esa zona crítica, de esa zona de derrumbes, donde normalmente pues se daban lamentablemente fallecidos, ¿verdad? Entre otro tipo de problemas. Y ahora pues la idea es que las personas puedan transitar en una carretera mucho más segura, y además que se agilice el tráfico vehicular, porque se genera cuello de botella justamente en el sector del poliedro y también en el sector donde se empalma con la carretera que conecta con el Boulevard Monseñor Romero y el sector de Las Delicias, principalmente en horario de la tarde. Pero bien, sí, vamos avanzando. Es una obra, como mencionaba, gigantesca. Vamos a tratar en la medida de lo posible en tener las menores interferencias con el tráfico vehicular. Posiblemente vaya a haber algún momento en el cual pues vamos a tener que tomar algún carril de la carretera para poder hacer algunas actividades, pero en la medida de lo posible pues vamos a tratar que pues no generemos medidas de contención medioambiental. Todo está debidamente también todo está contemplado, examinado y contemplado. Todo está contemplado. De hecho, nosotros, y yo lo mencionaba, pues vamos a sembrar prácticamente cerca de 1 millón de árboles, a pesar que normalmente las compensaciones te piden que por cada árbol tú siembres cerca de 10 aproximadamente, pero nosotros siempre hemos querido hacer cosas incluso adicionales. Claro, ¿verdad? Hay en algunos proyectos que nos es humanamente imposible pues no tener que remover algún árbol, pero lo que hemos estado haciendo pues ahora en los nuevos proyectos es incluso
sembrando árboles en otros sectores. Por ejemplo, una buena parte de los árboles que se removieron en el sector desde el Poliedro hasta el desvío de Opico, pues se han sembrado justamente en un parque nuevo que se ha construido justamente en el sector del desvío de Opico. Entonces, de igual manera se llevaron algunos de estos árboles también en el desvío de Zacacoyo, donde construimos un paso a desnivel. Y otros árboles pues se han llevado a zonas aledañas. Entonces, lo que quiero decir es que también, de alguna manera, además de sembrar una gran cantidad de árboles que incluye este proyecto, pues nosotros también estamos contemplando que incluso muchos de los árboles pues sean removidos, como sabemos que tenemos que hacer esta ampliación de carretera, ¿verdad? Pero que muchos de estos árboles sean removidos principalmente en algunas zonas para pues poder garantizar también que sean vegetadas y garantizar el cuidado medioambiental. Ok, este viaducto vendrá a darle bastante seguridad a este trayecto a raíz de lo vulnerable que es hoy en día. Así es, la idea del proyecto pues es que nos garantice transitar por una zona segura. Algunos tramos de la carretera, hay que mencionarlo, no son zonas seguras. Si bien es cierto, pues hemos hecho mitigación, y pues cuando hablo de mitigación es, pues, por ejemplo, hemos revestido algunos taludes con concreto, ¿verdad? Lanzado, entre otro tipo de cosas, para evitar que en la época invernal pues sigan erosionando estos taludes y pues sigamos viendo ciertos desprendimientos. O sea, la construcción del viaducto esa ya está, ya inició. Ya la obra ya inició. Hemos visto, de hecho, por ejemplo, ahí se puede ver algunas actividades de terraceado como parte de la ampliación. Ahí está, sí. Pero también pues hay otras que estamos desarrollando para la construcción de los accesos hacia la quebrada que está en el sector, para iniciar con la cimentación de las pilas, ¿verdad? que lleva este viaducto, y de esta manera pues poder avanzar con este gran proyecto de infraestructura. Sin duda, muchos salvadoreños esperaban esta obra. Algunos pues decían que no se iba a hacer, que eran mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que ahora nadie se robó el dinero como hacían antes en el pasado, ¿verdad? Sino que ahora el dinero del pueblo se va a invertir como es, y va a ser en esta obra de infraestructura, así como muchas otras. Carriles de circulación, 8 serían. Van a ser 8 carriles desde Las Delicias hasta el Poliedro. Y del Poliedro hasta el desvío de Opico pues van a ser 6 carriles. ¿Por qué? Porque en el sector del Poliedro pues ya se distribuye el tráfico, es decir, ya hay un tráfico que se va, por ejemplo, hacia el sector de Sonsonate, es decir, hay un tráfico que no cantidad de vehículos a buen salvadoreño que no sube, exacto, que busca occidente, que busca hacia la zona occidental. Si tú venís de San Salvador hacia el occidente, y pues de igual manera si venís desde el occidente hacia San Salvador, pues justamente en el sector del Poliedro también se incorpora una cantidad de tráfico vehicular. Entonces por eso también en esa intersección es importante tener una mayor cantidad de carriles para garantizar el tránsito ágil. En el sector justamente del ingreso desde Santa Tecla de Las Delicias y de la incorporación del Boulevard Monseñor Romero hacia la carretera de Los Chorros, donde normalmente pues la mayor cantidad de tráfico vehicular se da en horarios de la tarde, pues también era necesario tener la carretera a 8 carriles, a 4 carriles por sentido. ¿Por qué? Porque si tú ves, pues normalmente el problema que se da en ese lugar es que vienen 2 carriles desde Las Delicias y vienen otros 2 carriles desde el Boulevard Monseñor Romero, es decir, 4 carriles que se convierten en 2. Entonces lo que sucede en ese tramo es que se genera un cuello de botella, y eso genera colas en el Boulevard Monseñor Romero o colas también en el sector de Las Delicias. Y bien, pues alguien puede decir, bueno, pero ahí podemos controlar con gestores de tráfico, como muchas veces pues se ha desarrollado en la zona, que hay gestores que le dan paso por un momento al sector del Boulevard Monseñor Romero, luego pues hacen que paren los vehículos que están en el Boulevard Monseñor Romero y que circulen los del sector de Las Delicias, pero de igual manera eso lo que hace es que el tráfico fluya un poco mejor, más ordenado, pero
no resuelve el problema de la incapacidad vial que tiene ya la vía, ¿verdad? Es decir, de lo insuficiente que es ya esta carretera. Entonces, al tenerla a 4 carriles, pues vamos a garantizar que ese tránsito pues sea mucho más fluido. ¿Cuánto hablamos de tránsito de vehículos alrededor? Vi una estadística o un dato como 60,000 vehículos, sí, o es más. Nosotros ahorita ya al año 2023 estamos registrando cerca de 70,000 vehículos que están transitando diariamente por la carretera. Por esa zona, pero específicamente esa zona, por el tema específico que estamos. 70,000 vehículos. 70,000 vehículos. Eso es lo que estamos estimando en este momento, ¿verdad? Lo que están transitando por el sector de Los Chorros. Es una gran cantidad de personas que están circulando día a día. Hay días que más, hay días que menos, ¿verdad? Pero el promedio son 70,000 y esto pues indica que tenemos que hacer obras que de alguna manera garanticen una mejor circulación y no solo por la cantidad de vehículos, sino que también por el tiempo que toma transitar por esa carretera. Es decir, el tiempo normalmente puede ¿Tiempo de duración, ministro? Me preguntan por acá. El tiempo que nosotros tenemos de acuerdo al plazo contractual pues son 3 años, ¿verdad? Ahora bien, nosotros dentro de los planes, ¿verdad?, que la empresa tiene y que se les ha solicitado es siempre la optimización de tiempos y de procesos constructivos, ¿verdad? Y estas pues son actividades que se van revisando, se van monitoreando para poder garantizar que el proyecto pues se pueda terminar lo antes posible. Ahora bien, el plazo, como menciono, de acuerdo al contrato son 3 años. Son 3 años. Y vamos a hacer todo lo humanamente posible para que pronto ese proyecto se pueda concluir. Ministro, aquí me preguntan que hoy, con el propósito de agilizar el tráfico y evitar esos congestionamientos, ¿por qué no utilizar la conexión que tiene la colonia Valle Verde, siempre en Lourdes, con una parte por la gasolinera Los Monos, dice acá? Creo que hay una carretera ahí, hay una calle de acceso. Hay una calle de acceso, pero... Que es como una especie de bypass, ¿no? Sí. Ahora bien, digamos, podríamos decir, bueno, vamos a usar esa carretera como una vía alterna. El problema es que tú siempre vas a empalmar a la misma carretera existente. Es decir, al final solo mueves el problema de un lugar a otro, ¿verdad? Porque van a venir los que vienen de Sonsonate y Santa Ana, algunos se van a ir por la carretera principal, otros se van a ir por este mini bypass, pero siempre van a llegar al mismo punto. Sí. Entonces lo que va a pasar es que en el bypass va a haber una gran cola y pues también en la misma carretera principal, por la incorporación de todos estos vehículos, también se van a generar. Técnicamente ya está estudiado ese caso en particular. Entonces, que hablan. Consideramos que de alguna manera lo mejor es la ampliación de esta vía, la ampliación de la carretera. Otra cosa que ese mini bypass, digamos, no cumple criterio, decir, no, es una carretera pues que no es formal, ¿verdad? En el sentido de que son calles de colonias con las cuales se llegan. No se han hecho los accesos adecuados para incorporarse a la carretera, ¿verdad? Es más, digamos, el promover el uso de esa vía podría generar hasta accidentes de tránsito. Claro, podemos decir, bueno, entonces lo que hay que hacer es mejorarla, ¿verdad? Pero, como te menciono, siempre tendríamos el inconveniente de que pues los vehículos que transitan por ese sector al final van a ir a empalmar técnicamente a la misma cantidad. El estudio no demuestra una solución 100%. Solo es mover el tráfico de un lugar a otro. Ministro, aquí me preguntan también qué pasó con el bypass de San Miguel. Todavía sigue teniendo, dice el televidente, sigue siendo un problema. Los gobiernos anteriores no lograron avanzar. Hasta este momento no se tienen mayores avances. ¿Cuándo se va a concluir la obra? Preguntan. Sí, bueno, el proyecto está más que avanzado, ¿verdad? Yo creo que todos los migueleños, probablemente la persona que dice eso, no sé si vivirá en San Miguel o no, pero más allá de eso y más de desvirtuar a la persona, es que lo invitamos pues a que vaya al oriente del país, que vea el bypass de San Miguel, ¿verdad? De hecho ya el paquete 2 y paquete 4 del proyecto, bueno, el paquete 1, el proyecto se dividió en 4 paquetes, son 21 kilómetros de carretera, que pues van a garantizar un tránsito ágil para todos los migueleños y para todas las familias del oriente del país, porque la idea del bypass es no pasar por la ciudad de San Miguel, sino que bordearla y de esta manera pues llegar más fácilmente hacia La Unión o hacia el sector de San Salvador. Pero bien,
ya prácticamente la mayor parte del proyecto está terminado. El paquete 1 está terminado, se lo inauguró el presidente Nayib Bukele. El tramo 2 y el paquete 4 del proyecto también ya están terminados en un 100%, incluso ya la empresa pues está en el proceso de liquidación de la obra, que normalmente pues el proceso de liquidación de la obra nosotros verificamos que claro, es algo que se verifica día a día, pero es parte de los controles de calidad que realizamos, sí, ¿verdad? Para que la obra pues cumpla con todos los requerimientos mínimos necesarios de acuerdo al contrato. Y pues el paquete 3 está en construcción y también está por terminarse, ¿verdad? De hecho ya ese paquete pues tiene un 65% de avance. Esperaríamos nosotros que este año pues esté totalmente terminado ese último tramo, pero bien, ¿verdad? Lo último que estamos construyendo son 17 kilómetros. De estos 17 kilómetros prácticamente 8 kilómetros ya los terminamos y el resto pues estamos por concluirlo, ¿verdad? Que son parte de este proyecto. Es uno de los bypass más largos, ¿no? De hecho, algunos vehículos ya están transitando por el bypass, ¿verdad? Y es uno de los bypass más largos. Hemos tratado de cerrar por algunos momentos la calle porque, digamos, todavía no lo hemos habilitado formalmente, pero algunos vehículos incluso se han tratado de ingresar en el bypass y lo han utilizado y han visto el tiempo en el cual pues se recorta. De hecho, más o menos en promedio estimamos que media hora es el tiempo en el cual pues las personas se reducen en tiempo por transitar por esta nueva carretera. Yo creo que las personas que viven en San Miguel conocen bien el proyecto, saben de lo que estoy hablando y saben que es una mega obra que sin duda pues ya está por terminarse, ¿verdad? Es uno de los bypass más largos, le decía, ministro. Es uno de los bypass más largos que se ha construido en el país. En realidad, si hablamos de bypass, prácticamente es el más largo, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, y si lo comparamos con la carretera Camino Sur City, pues esas eran 6.5 kilómetros. Lo que hemos construido acá pues son 21 kilómetros de carretera para poder tener y un poquito más complejos de manera geográfica y todos los problemas que también jurídicamente ha tenido, ¿no? Sí, que también entramparon un poco esa obra. Lo que ha sucedido también es que, digamos, nosotros hemos tenido que diseñar el proyecto cuando nosotros llegamos no estaba finalizado el diseño de ingeniería, no estaban comprados los derechos de vía, una parte del proyecto, bueno, el proyecto se financió en yenes, por ejemplo, y solo el tipo de cambio pues de alguna manera afectó el proyecto porque la obra pues se aprobó el financiamiento ahí por el año 2014, es decir, pasaron varios años y la obra nunca se ejecutó y entonces pero sí cambió de alguna manera el yen pues se fue devaluando y esto generó pues que se perdieran recursos, ¿verdad? Recursos sin ejecución de la obra. Entonces tuvimos que pedirle un refinanciamiento a Japón para poder completar el proyecto y poder al final sacar a licitación pues los últimos tramos. De hecho, el proyecto, si tú lo comparas en términos contractual, el proyecto va en tiempo, incluso antes del tiempo contractual, porque el paquete 3 pues estaba estimado terminarse de acuerdo al contrato en el mes de noviembre de este año y lo vamos a terminar mucho antes. Ok. Ministro, vi que posteó ayer algo que, por cierto, hay una pregunta ahí que la voy a interconectar, hablando de conexiones. En el caso del paso multinivel de la Constitución, ¿verdad? Que ya prácticamente solo falta la conexión entre Apopa y San Salvador, ¿verdad? Sí. Porque creo que lo demás ya está habilitado. Pero Así también hay algo que complementa parte de la pregunta. Muy buenos días, una pregunta a su invitado Ernesto. Está proyectado para recarpetear la carretera troncal del norte desde Apopa hasta el desvío de Amayo, Chalatenango, ya que esa carretera está deteriorada, dice, y a raíz de eso se dan muchos accidentes de tránsito al ir esquivando tantos baches que se tiene también. El bypass de Apopa, pregunta otro televidente. Voy a hacer una pausa y regresamos con estos temas. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y por supuesto estamos haciendo una
valoración de cómo va el trabajo, los avances en obras de infraestructura de comunicación vial muy importantes. Y con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, estamos en este momento enfocados en analizar el trayecto que ahora comprende conexiones como el paso multimodal hacia el norte del país, el recarpeteo que hablaba o el arreglo de la carretera entre Apopa y Amayo, decía alguien por ahí, y por supuesto también el famoso bypass que se requiere para el sector de Apopa, ministro. ¿Cómo está la zona norte? Sí, así es. Bueno, en el sector de la troncal del norte, pues sabemos que hay varias vías que la vía, pues una buena tramo hay que rehabilitarlo totalmente. Nosotros pues normalmente con Fovial hacemos bacheo en todas las vías nacionales. Algunas pues las vamos reconstruyendo de acuerdo a la necesidad y también de los recursos disponibles, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que la troncal del norte y está dentro de nuestras prioridades poderla reconstruir. Pero quiero mencionar por qué en este momento pues no se reconstruye de una sola vez, y es porque dentro del proyecto del bypass de Apopa, de hecho en el financiamiento del Banco Mundial, pues también llevamos la reconstrucción de esa vía, ¿verdad? Entonces es importante mencionar eso porque pues llevamos el mejoramiento de varias calles, una es la troncal del norte, y pues ahorita que nosotros saquemos a licitación el proyecto, pues vamos a incluir también el proceso de contratación justamente de ese sector. Ahora bien, pues en el caso del bypass de Apopa ya es un financiamiento que está aprobado por parte de la Asamblea Legislativa. Únicamente pues falta la ratificación. Lo que pasa es que todo proceso de financiamiento, todo proyecto que va a ser financiado por una multilateral, pues para tener pues la garantía soberana tiene que pasar 3 veces por la Asamblea Legislativa. Bueno, la primera pues es para la aprobación de la firma del contrato de préstamo, ya fue aprobado, ya está en proceso de firma el contrato entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Posteriormente a esto pues viene la ratificación y luego la asignación en el presupuesto. El proyecto mencionar que son alrededor de 6.5 kilómetros, es un bypass que pues va a evitar pasar por la ciudad de Apopa, es a 4 carriles, incluye un puente enorme de más de 300 metros de longitud, que pues va a garantizar un tránsito ágil y seguro por la zona, y pues que es complementario también a las obras que hemos ejecutado como el redondel integración, ¿verdad? La idea pues de este proyecto pues es evitar justamente pasar por el sector de Apopa y aliviar el tráfico vehicular para todo el sector de Aguilares, para todo el sector que está cercano a Aguilares y toda la zona, que de alguna manera pues se ven complicados con el tráfico vehicular al incorporarse al sector de Apopa, toda la zona norte, toda la carga logística que viene desde la frontera del POI y que de alguna manera pues transita por este lugar, tiene que pasar horas y horas en el lugar. Entonces consideramos que esta carretera pues es de alta prioridad logística y también de movilidad para todos los ciudadanos. De hecho, según nuestras estimaciones, prácticamente por cada dólar que nosotros invirtamos en el proyecto va a generar $9 de beneficios para el país. Y esto pues $9, ¿en qué sentido? En términos de ahorro de combustible, en términos de ahorro de depreciación de vehículos, de tiempo improductivo por el tráfico vehicular, tiempo que se va a cortar para todas las personas, tanto de Apopa como toda la zona norte y todos los sectores aledaños, como también pues el mejoramiento del comercio, la logística, que de hecho pues y hay que mencionarlo, la frontera del POI pues es la frontera donde prácticamente la mayor parte de las exportaciones pasa por ese lugar, es decir, una buena parte de la carga logística que transita por nuestro país pues pasa por esta frontera con nuestra parte comercial con nuestro vecino Honduras, y eso hace de gran importancia el desarrollo de este tipo de proyectos. Es una obra pues que va a beneficiar este sector y que además pues va a ir aliviando pues todos esos problemas o inconvenientes que tenemos actualmente en términos de tráfico vehicular en diferentes sectores. Claro, ¿verdad? Es parte de las soluciones, hay que seguir trabajando en otras, ¿verdad? Esta va a ayudar a Popa, va a ayudar a la zona norte, pero también pues tenemos que trabajar en otras zonas de nuestro país, y pues sabemos que
una y creo que la mejor forma es mejorando el transporte público, lo cual sabemos pues que es algo sumamente importante, algo que pues tenemos que hacer varias cosas para poder hacer las mejoras pertinentes, pero bien, ya hay un plan de acción y esperamos que pronto pues podamos ejecutar. Fíjense que ya que tocó el tema del transporte, voy a pasarme a esa área, el transporte público, y sobre todo cuando se trata de hablar de un transporte multimodal. Recientemente conocimos la noticia que se estableció un convenio con una empresa de la India, si no me equivoco, corríjame, para poder de alguna manera hacer estudios o implementar un sistema de transporte multimodal, o no sé si es masivo en términos de poder sustituir lo que en su momento pudo haber sido la expresión del Citrán en el país. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito sobre esto. Nosotros actualmente pues estamos buscando cómo poder mejorar el transporte público en nuestro país. Sabemos que hay varias cosas, ¿verdad? Una es cambiar unidades de transporte público, otras pues, y creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer, y lo hemos visto en diferentes países, que es lo que más ha funcionado, y es competir contra el vehículo, es decir, competir ¿cómo? Es decir, si hay un transporte público que sea rápido, que sea eficiente, de calidad, seguro, moderno, y que además sea ágil, es decir, que las personas prefieran irse en ese transporte porque va a llegar en 20 minutos y en el vehículo pues se va a tardar 1 hora para poder llegar, pues eso de alguna manera podría generar, digamos, algún beneficio o algo que la gente diga, bueno, mejor me voy a trasladar en este por tiempo, ahorro por combustible. Por combustible, etcétera, etcétera. Y además, de alguna manera, porque sabemos que, es decir, una parte de la población, no el 100%, pero una parte pues podría optar por esto, pero va a haber siempre un porcentaje que va a decir, bueno, no, yo voy a seguir utilizando mi vehículo, como sucede en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Es más, uno puede ver hasta en Europa, donde, por ejemplo, en el caso de Suecia, hasta cobran por ingresar a la ciudad y la gente sigue usando el vehículo, ¿verdad? No todos, la mayoría usa el metro, el tren, bicicleta, etcétera, pero siempre existe una parte, es decir, no es que el 100% deje de utilizar el vehículo, pero se reduce, ¿verdad? Ahora bien, lo que quiero decir es, nosotros en esa búsqueda, pues estamos viendo varios temas, ¿verdad? Uno, el tema de financiamiento, que es, digamos, como la parte más importante para poder desarrollar un proyecto. Y es una buena inversión, ministro. Digo, por el tema de las unidades. Fíjense que aquí me están preguntando que por qué no utilizan el tema de las unidades del Citrán que se están deteriorando. ¿Cuál es el estado de esas unidades, ministro? Las unidades no son nuestras, ¿verdad? Esas unidades son de la empresa privada. Claro, ¿verdad? Hay un proceso legal que de alguna manera... Que va en curso, obviamente. Que va en curso y todo, pero no son unidades del gobierno al final, ¿verdad? Pero más que eso es que nosotros actualmente, pues, además que son unidades que cuando vinieron al país, y eso hay que mencionarlo, ya eran unidades usadas, ¿verdad? Ya tenían varios años. Entonces, al final, ¿verdad? No consideramos que, primero alguien puede decir, bueno, entonces compren las unidades, ¿verdad? No vamos a comprar chatarra, vamos a comprar unidades nuevas, modernas para los salvadoreños. Pero bien, más que eso, el tema es que nosotros pues queremos ver el tema de mejorar el transporte público, y entre estos pues tenemos que buscar varios socios estratégicos, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de Los Chorros, ese proyecto, y yo quiero ser enfático en esto, el proyecto de Los Chorros no pudiera ser una realidad si el gobierno de Corea no nos estuviera apoyando con el financiamiento, con una tasa del 0 punto y fracción de interés, es decir, casi que una tasa, es más cara la inflación en el tiempo, y es una tasa fija, es decir, que no va a cambiar en el tiempo, y que es prácticamente a 40 años plazo, casi 10 años de gracia, y pues, es decir, condiciones sumamente favorables para nuestro país. De hecho, creo que es el crédito que históricamente ha tenido las mejores condiciones. Pero bien, lo mismo estamos buscando para el transporte público, es decir, estamos viendo la manera en la cual podemos conseguir financiamiento. Claro, ¿verdad? Entre esto, pues, van a haber notas de intención entre países, como por ejemplo la India, puede ser Japón, puede ser Corea, puede ser una serie de países en los cuales pues nosotros andamos en la búsqueda de poder
digamos, obtener algún financiamiento para el desarrollo de proyectos como este, ya sea de transporte masivo o también pues de cambio de flota de unidades de transporte público, porque hay que decirlo que, es decir, el hecho de querer transformar de una manera rápida el transporte colectivo, pues también implica una inversión importante, una inversión que de alguna manera pues tenemos que buscar también mecanismos de financiamiento para que pues se puedan adquirir nuevos buses, ¿verdad? Entonces estamos en todo ese tema, ¿verdad? Y esa es una de las noticias que salía, es decir, no es al final no es un contrato directo con una empresa o algo parecido. Eso iba a que, consultarle. Sino que es notas de intención en el sentido de el inicio de la búsqueda de mecanismos para poder llegar a financiar un proyecto. O sea, no necesariamente puede ser a través de buses, puede ser un tren aéreo, por ejemplo. Podría ser. Que muchos se preguntan que por qué no hacerlo, por qué no experimentarlo, otras ciudades lo han hecho. Sí, de hecho nosotros necesitamos... O un metro. Sí, o un metro. Nosotros necesitamos un sistema de transporte masivo que garantice que la población pues pueda llegar más rápido hacia su lugar de destino y que este sistema pues compita con los vehículos. Es decir, muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué no ponen que un día circulan las placas par y otro día las placas impar? Y la verdad que la solución definitiva al transporte público o al tráfico. Al tráfico vehicular. No es esa, pues, ¿verdad? Lo que han hecho en otros países, muchas veces cuando se aplica esa medida, es que entonces tienen dos carros, ¿verdad? Un día ocupan un carro y otro día ocupan el otro. ¿Significa que quizás no tenemos la varita mágica para resolver ese problema, ministro? ¿O por dónde entrarle? Así, de manera... Lo que sucede es que tenemos que competir contra los vehículos, ¿verdad? Y la forma de competir es, como mencionaba, con un transporte ágil, eficiente, moderno, de calidad. O sea, y que sustituyendo y a que al final las personas sepan que lleguen en un menor tiempo. Entonces... si tú en el transporte público pues te vas a tardar 20 minutos para llegar a un lugar, cuando es de romper esquemas culturales incluso, porque cualquiera puede decir, bueno, yo en un vehículo me siento porque creo ponderado por llevar mi vehículo, pero el uso del transporte colectivo es la mejor alternativa, como en otras ciudades. Esa es la mejor alternativa y es yo diría prácticamente la única solución a futuro al tema de tráfico vehicular, y lo hemos visto en una serie de países del mundo, y yo mencionaba el caso de Suecia porque es un país que pues solo ellos en su capital pues tienen muchísimo más habitantes de lo que nosotros tenemos. ¿Y los semáforos hoy para aliviar un poco el tráfico ya están funcionando? ¿Todavía no están al 100% o cómo están? Todavía falta una optimización, que eso se va a desarrollar ya con el funcionamiento del centro de monitoreo. Lo que pasa es que el centro de monitoreo, muchos pueden decir, bueno, son las pantallas, son los equipos, y no necesariamente solo es eso, ¿verdad? Sino que es toda una red de fibra óptica que se está instalando en diferentes tramos de carretera. Son más de 100 kilómetros de fibra óptica lo que lleva este proceso de instalación, y pues todo esto hace que le traslade directamente la información al centro de monitoreo, y pues de esta manera pues se va optimizando cada uno de los semáforos, los tiempos, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Y la idea pues que estos semáforos vayan respondiendo de acuerdo al tráfico vehicular. ¿Cuándo estaría esto funcionando más o menos un tiempo? ¿Se puede hablar de fecha, ministro? Nosotros esperamos que el primer trimestre de este año pues ya tengamos... Ya estén funcionando 100%. Un mejor funcionamiento, ¿verdad? De este tema de los semáforos, ya con pues los equipos necesarios. Claro, mencionar que en el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en la construcción de un centro de monitoreo. Ya iniciamos algunas actividades de demolición, pero ya vamos a empezar con la construcción ya del proyecto, pero temporalmente pues vamos a tener el centro de monitoreo en otro sitio para poder garantizar el funcionamiento. No es hay decir, fotomultas. No vamos a esperar hasta que se termine la edificación, sino que vamos a... Pero hay fotomultas todavía, ¿verdad? No se están implementando directamente, pero sí pues el Viceministerio de Transporte pues está en un proceso de prueba, ¿verdad? Sí. Donde pues sí obtiene información sobre algunas acciones que se realizan. Es más, pues en algunos casos donde nosotros hemos detectado algunas cosas, hemos tenido que proceder, ¿verdad? Incluso han llegado gestores hasta la puerta de la casa de algunas personas que han infringido las leyes. Ahora bien, como tal, el sistema no lo hemos puesto a que se pongan infracciones de tránsito,
con la fotomulta, pero ya al tener funcionando al 100% el centro de monitoreo, entran en pues, papel, ahí, entran pues, a jugar ese papel. Ok, ministro, el tiempo se me fue como siempre. Es importante conocer y actualizarnos con todas las obras que hemos hablado, precisamente porque representan un hito importante en el desarrollo de los pueblos y sobre todo también en la salud de los salvadoreños para tener mejores carreteras. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un saludo a toda la familia salvadoreña, decirles que vamos a seguir trabajando día a día para poder seguir transformando la conectividad de todo nuestro país. Vamos a una pausa y luego regresamos con más y entramos a hacer análisis políticos electorales de cara 2 semanas y entramos a elecciones presidenciales y legislativas. Pausa y regresamos. Bueno, gracias a Luis Ernesto Mendoza por ese importante avance a esta hora de la mañana que nos da paso también para la segunda parte del programa de Diálogo 21. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la actualmente diputada del Parlamento Centroamericano, Karina Sosa, y también ahora candidata a diputada por San Salvador por el partido FMLN. Gracias por acompañarnos. Muchas Bienvenida, gracias, Karina. Ernesto. Buenos días. Un saludo a la audiencia que está pendiente de esta entrevista siempre. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Gracias. En su momento también vamos a tener la incorporación de la candidata a diputada por San Salvador por el partido Arena, Ondina Ramos, para que también nos dé sus puntos de vista con relación a los temas que vamos a abordar este día y que sin duda alguna representan, digamos, la parte elemental para analizar en el contexto en el que se encuentra el país y especialmente de cara a 2 semanas para poder hacer una elección presidencial y también legislativa, ¿cierto? Sí, el tiempo es sumamente corto, ya es prácticamente nada lo que queda para que la decisión que están pensando las y los salvadoreños puedan ejecutarla en cuestión de 12 días, 13 días quizás. Y es importante a quienes todavía no deciden y están pensando que tomen la decisión tomando mucho en consideración su propia condición, la situación en la que se encuentran ustedes y sus familias. Creo que el paso que vamos a dar como país es muy trascendental y no puede dejarse en manos de algunos. Bueno, en algunos momentos de la carrera política siempre hay algunas personas que dicen, por ejemplo, si no trabajo no como. Y ahora reflexionemos, porque hay gente que no trabaja y está comiendo o salteado o no come, o paga y no come y está trabajando y a lo mejor no fue a votar en la elección anterior, pero otros sí votaron, y por los que votaron y fueron los que hicieron presidente a quien está, pues ahora todos tenemos que aguantar las decisiones que se puedan tomar y que tengan una implicación para nuestros hogares. Por eso una reflexión: no se vale quedarse sin votar, no se vale tampoco llegar y marcar nulo, porque al final esa decisión que usted toma va a llegar hasta su mesa, va a llegar, si es que tiene refrigerador, hasta ahí, hasta su cocina, hasta su casa, incluso puede generar la emigración. Ok, Karina, hay de encuestas a encuestas que obviamente, si lo vemos desde el punto de vista del estudio de la ciencia política, estas representan como una especie de herramientas que le pueden dictar el rumbo, el camino o el tratamiento estratégico o de estrategias para cualquier candidato. ¿Cuál es el examen que hacen a este tema, particularmente hoy con este lanzamiento de esta candidatura a diputada por San Salvador? Bueno, yo siempre he sido muy respetuosa de las opiniones de otras personas y de las casas encuestadoras también les tengo respeto. Y quiero decir que cuando usted va a las comunidades, a las colonias del país, pero en el caso puntual de San Salvador, que es el que he estado recorriendo últimamente más, porque voy como diputada para la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador. Pero usted se da cuenta de cómo hay desesperanza en la gente. Es que yo no lo había visto en mi carrera política. Desesperanza. Tienen frustración. Se sienten que les mintieron porque les ofrecieron un país de fantasía, pero la verdad es que la gente está padeciendo cosas muy duras en la familia y cuando uno está con ellos se sueltan
y cuentan, pero hay algo que yo debo decirle. Tienen miedo. Esa propaganda de miedo le ha calado a la gente. Hay un Y voto eso sí. silencioso, me quiere decir, traducirlo ya un poco a lo que estaba preguntando sobre el tema lo de que quiero decirle es que también las encuestas hicieron su trabajo en países como Guatemala, España y Perú. Y sin embargo los pueblos salieron y tomaron otra decisión el propio día. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Que ese desencanto, que ese malestar, que esa indignación, le estoy hablando de los sentimientos que me encuentro en los municipios, se va a traducir en voto. Y no es primera vez que yo lo digo, lo he planteado en otros espacios porque es lo que percibo. A mí me gusta hablar lo que me consta. Y lo que me consta es eso. Y percibe un poco, digamos, el temor de poder externarlo, exacto. ¿Sí? Y entonces, aunque las encuestas son cuidadosas de la identidad de la persona, pero tener a la persona enfrente de alguna u otra manera le puede generar intimidación. ¿Eso mueve optimismo para seguir, no solo desde el punto de vista como partido ni candidata, sino que incluso con una candidatura presidencial su partido? Uno debe de tener claro el escenario y no engañarse tampoco. Uno debe de ir caminando, avanzando e ir calculando también cómo está el sentimiento de la gente. Y de hecho, el caminar en política le permite a uno tener ya un tacto un poquito más acertado de cómo está pensando la gente. Entonces, lo que yo le quiero connotar esta mañana a usted y a las amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven, por cierto, un saludo a nuestros compatriotas en el exterior también, que es importante que ellos sepan y donde depende mucho el tema de San Salvador en su elección, ¿no? Ya vamos a hablar de ello. Es importante que ellos entiendan estas palabras y que las contrasten, porque yo no les pido que se queden con lo que yo les estoy diciendo. Vayan, contrasten, hablen, investiguen más, porque ellos también tienen una decisión desde donde estén. Y esa decisión va a recaer aquí, mayoritariamente en el departamento de San Salvador, pero también pueden votar el día de la elección para su diputado en su departamento si no cambió su dirección del último domicilio que tuvo en el país. Pero digo esto porque es importante. A veces nos quedamos con lo que aparece en las redes sociales, con esos 35 segundos, 45 de videos bien bonitos, bien caros, con mucha fantasía, pero que al final, aquí en El Salvador no vivimos 35 segundos, ni 45. Aquí vivimos 24 horas y hay diferentes cosas de las que podemos hablar que en este momento son carencias para las familias, especialmente para aquellas que se encuentran en una condición mucho más vulnerable y que están abandonados y desesperanzados. Le decía yo, el domingo estuve en el mercado de Apopa y de lo que yo llevo de estar en política, nunca me había encontrado gente que se pusiera o que se sincerara tanto hasta el punto de llorar. Y como mujer me sentí tocada al ver a dos mujeres llorar. ¿Llorar por qué? En diferentes espacios. Una adulta mayor, que su sostén eran sus nietos, que los dos estaban detenidos por régimen de excepción. Ella argumenta que sus nietos son inocentes y que tienen niños. Y además me decía que eran personas que no habían tenido papás y me contaba toda su historia entre lágrimas. Yo debo decir que esos casos se tienen que revisar porque hay mucha gente que está de manera inocente y no me pesa decirlo, pero hay que revisar esos casos. Es que es por justicia, es por conciencia, por sentido de humanidad. Nosotros estamos en contra de la delincuencia. Nosotros creemos que el que comete delito, tajantemente lo voy a decir aquí, debe ser castigado. Y no apoyaría el régimen de excepción, la prórroga de resultar electa. Entonces, y no se debe chinchinear a ningún delincuente. Lo dejen claro, pero entonces... Y debe revisarse los casos en los que las personas no han cometido delito. Interesante. Y tienen familia. Le hago esta pregunta, de resultar electa, entonces usted... yo quiero decirle a su ¿apoyaría la prórroga del régimen de excepción? Yo quiero responderle a esa pregunta, que cuál es el sentido que tiene el presidente cuando saca tremendos spots donde dice que aquí ya no hay pandillas, que se acabó, que tiene control total. Lo tira a nivel mundial, el país lo venden como el país cero pandillas. Entonces, ¿cuál es el sentido de continuar? Si es la campaña que él está sacando, no yo. Yo no lo he dicho. Por favor, yo no lo he dicho. Lo ha dicho él, que aquí ya no hay.
¿Por qué no se revisan las cosas? Yo de verdad le digo, quisiera que tomaran estas palabras en serio por la gente que está llorando y sufriendo. Es que yo solo le pongo un caso que me encontré en Apopa, pero me he encontrado muchos más. Y después me encontré a una vendedora ambulante que me dijo, yo ya no tengo esperanzas en este país. Yo no sé para dónde vamos. Yo no sé qué me espera, y empezó a llorar. Porque lo poquito que vende no le alcanza absolutamente para nada. Pero no se da por vencida, ha seguido en sus ventas, pero tiene desesperanza. Oiga la palabra que le ocupo, desesperanza. Es bien fuerte y es algo que se encuentra cuando uno de verdad va a platicar con la gente. Mire, esto es algo que lo hemos hecho durante el tiempo. Usted me ha tenido aquí en varias oportunidades, en campaña o no campaña. Y he conversado con ustedes en diferentes momentos y en otros medios, y he compartido experiencias de la gente. El régimen de excepción, regresando al punto, porque creo que es una figura de mucha discusión, de mucho debate que ha traído en los últimos años y que representa hoy en día también en el contexto de lo que podríamos considerar que es campaña electoral, que es el tema que sigue siendo vigente, ¿no? De hecho, el presidente, en un spot reciente, habla de la necesidad de que la población vote por tener los diputados para mantener vigente lo que hasta ahora se ha resuelto. Me encanta lo que usted está diciendo, porque yo no soy juez, ni él tampoco. Es mentiroso. ¿Cómo se le ocurre que es la Asamblea Legislativa la que va a sacar a los presos? Dígame, ¿en manos de quién está un delincuente? ¿Son los jueces o no? Pero ha confesado al mundo, ni siquiera al país, que él tiene control en el órgano judicial y que la Asamblea Legislativa también. Confiesa en su spot que no hay independencia de poderes, que aquí el que manda solo es él. Imagínese qué grave lo que está diciéndole al mundo. Qué grave, mentiroso. Es que yo no soy juez. Yo aspiro a ser diputada de la Asamblea Legislativa y mi voto no va a estar en esa asamblea legislativa para desfavorecer a la gente más sencilla, sí para atacar delincuentes. Ok, ¿cuál sería entonces el planteamiento que lleva esta mañana que quisiera escuchar frente a esa situación que usted cuestiona? Al final nos quieren llevar al país a solo hablar de este tema. ¿Sí? Pero los problemas de país son muchos más, no solo es uno. Y cuando usted revisa las encuestas, ¿cuál es el primero ahora? Usted me imagino yo que tiene esas estadísticas. Claro, la ¿Cuál economía. es el primero ahora? La economía. Pero ¿Y con qué lo quieren tapar? Pero antes de resolver esto era la seguridad. Pero en este momento, el ahora que tiene llorando a la gente es que no tiene que comer, que no hay trabajo, que no hay oportunidad, que no le alcanza el salario. Se ha hecho bien entonces con resolver el primer problema. Yo debo decirle que todos los problemas se hacen bien en resolver, todos, absolutamente todos. Pero no se vale solo agarrar una situación e ignorar el resto. Porque también lo otro puede significar muerte en un determinado momento. Ya estamos en un país que tiene índices altos de desnutrición y de esto no se habla. Ya estamos en un país donde los niños seguramente se van a la escuela sin comer y hoy ya ni les dan comida en las escuelas. ¿Cuáles son los planes o programas para atender eso? Yo creo que es importantísimo, Ernesto, que le prestemos atención a todo. Y sabe una cosa que yo comentaba, bueno, mejor dicho, planteaba en un debate el fin de semana con otras diputadas, candidatas a diputadas, que es importante que los partidos políticos no le tengamos miedo a hablar, no le tengamos miedo a ponernos de acuerdo en temas de país que le interesan a la gente. ¿Cuál es el miedo de dialogar y concertar por el país y por los salvadoreños? Yo no tengo miedo. No sé si el que gobierna tiene miedo. Yo no tengo miedo de sentarme, dialogar, concertar, tomar acuerdos en función de la gente. Antes se practicaba y quizás era algo que se podía superar y hacer mejor. El reto que tienen quienes gobiernan es de hacer las cosas mejor. Si es que aquí tienen una cancha muy grande para lucirse haciendo las cosas mejores. Y han tenido toda la mano agarrando toda la sartén. Y han podido hacer muchas cosas para cambiar la vida a la gente. Vamos a ver, ¿cuáles son entonces las propuestas que se emanan desde la perspectiva institucional del partido y también de Karina Sosa
esta mañana acá como candidata a diputada por el departamento de San Salvador. Voto electrónico también. Hablamos un poco en perspectiva de este tema. 7:40 minutos. Regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en este conversatorio con la diputada del partido FBLN por San Salvador y también actualmente diputada del Parlamento Centroamericano. Y estamos haciendo una valoración desde el punto de vista del trabajo territorial, poniendo un poco en perspectiva también elementos de juicio que entran al debate legislativo electoral de cara a lo que ya estamos prácticamente a 2 semanas para elegir presidente y también legisladores. Dos temas que había dejado planteados. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas si de alguna manera usted cuestiona que este régimen de excepción ha venido de alguna manera a afectar a personas que se han abocado en el trabajo de territorio que hace Karina, y que también le expresan otras preocupaciones como es el tema económico? Y usted sugiere, bueno, hablemos de todo porque hay que hablar qué es lo que le está pasando. Y de hecho, algunas encuestas, creo que la de la Universidad Francisco Gavidia planteaba que uno de los principales problemas que está mostrando la población era el económico. Pero bueno, quisiera un poco cerrar su opinión y poner en perspectiva lo que ha sucedido hoy con el voto electrónico, que tiene que ver muchísimo con el tema de la elección por la metodología, ¿verdad?, en el uso del voto electrónico para el voto que va directamente para San Salvador, aquellos que están con dirección extranjera. Sí, a mí me parece que es importante que desde la próxima Asamblea Legislativa se tomen medidas contundentes para contrarrestar, por ejemplo, este flagelo que más siente la población salvadoreña en estos días, que es el tema económico, relacionado con muchísimos aspectos: el alto costo de la canasta básica, el desempleo, salarios que se han quedado estancados. Estuve en una actividad que hizo el CDC donde presentaba un estudio y hablaba de que para llegar al nivel de lo que ha sufrido el incremento de la canasta básica, se requeriría de incrementar un salario mínimo en un 25%, solo para compensar la subida que ha tenido la canasta básica. Pero esto también implica atender a los micro, pequeños empresarios, a los artesanos con créditos blandos o con otro tipo de apoyo que se pueda pensar para poder compensar un poco lo que sería el incremento a un salario mínimo. Son medidas que perfectamente se pueden tomar desde la Asamblea Legislativa, se pueden discutir con los sectores, pero yo no quiero continuar hablando de acciones concretas y legislaciones a promover desde la Asamblea Legislativa sin hablar de cómo yo veo la Asamblea Legislativa en esta próxima legislatura. ¿Cuál es el reto? En primer lugar, me encantaría que todos los que estén o estemos en esa Asamblea Legislativa, por supuesto que tengamos una visión de respeto hacia los demás, un enfoque de derechos humanos, empatía al prójimo, ganas de trabajar, y que sea una asamblea más abierta a los sectores. Usted vio un estudio que salió el día de ayer, me parece, o hace unos días, sobre el tema de la baja participación de la población en la toma de decisiones. A mí me parece que eso hay que volverlo, hay que recuperarlo. No es ser demasiado idealista y no ser pragmático en resolver los problemas que la población quiere que se le resuelvan. Por ejemplo, el tema de la agricultura, que hoy en día se cuestiona mucho, y usted lo menciona, el grado de inflación que se experimenta, pero no se ve muy claro qué se está haciendo en esa área. Cito un ejemplo recogido del debate, que recojo del debate precisamente que aquí se definitivamente, hace, ¿no? Cuando usted toma en cuenta los sectores, usted sabe dónde le está apretando el zapato a la gente. Porque es cierto, el funcionario puede o no puede tener contacto con esa realidad, pero el tener a la gente de un sector determinado, escuchándola, emitir su opinión en la Asamblea Legislativa, eso le da más solidez a su decisión, porque ellos le están hablando desde su necesidad, porque le dan argumentos, le dan propuestas, y ahí se genera un debate y usted produce en base a lo que ha escuchado de ese sector. Y a mí me encantaría que en la Asamblea se retomara ese aspecto, ese espacio de participación, y no solo en la Asamblea. Yo también pienso que hay que promover la participación perdida en lo local, porque en lo local también los diferentes sectores
participaban junto con los consejos municipales. Ahora está eso casi nulo, no hay mucha participación. De hecho, nuestros candidatos a alcaldes para la construcción de su plataforma acá en San Salvador han estado haciendo reuniones con líderes locales, y una de las cosas que más señalan, además de, y las principales son calles desbaratadas, el tema del retraso para la recolección de basura, la falta de alumbrado público, también sale el tema de la falta de participación y toma en cuenta de la gente. Le estoy diciendo algo con sustento, que la gente resiente en lo local. Y me parece a mí que la Asamblea Legislativa debe recuperar ese carácter y mejorar y superar lo que se pudo haber hecho antes. Porque, le repito, de eso se trata, de que usted parta de la experiencia y la supere y sea mejor y se construya de mejor manera. Pero algo también fundamental que esperaría yo de la Asamblea, y esto ya está en manos de ustedes, amigas y amigos acá en el país y fuera del país, un equilibrio. Porque en este set habemos muchas personas que podemos pensar diferente, y eso no es delito, eso es un derecho, podemos pensar diferente. Esa expresión de diferencia en la sociedad se debe ver reflejada en el primer órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa, Casa del Pueblo. Ahí debe estar representada esta expresión de pluralidad y de diferentes pensamientos que hay en la sociedad salvadoreña. Cuénteme un poco sobre, digamos, la lectura que algunos intérpretes de la realidad electoral del país hacen sobre el cómo es un gran reto para los partidos que tradicionalmente han estado en los últimos años gobernando el país, en esta campaña electoral pueden llegar a conectar con la población. Porque estamos pareciera conectando. ser que no hay conexión, Estamos según conectando. el criterio de ellos, ¿no? De hecho, se ve reflejado un poco en el tema de los resultados de las encuestas. No hay encuesta en donde no aparezca, como siempre, el partido oficial con una ventaja muy grande, superior, para poder mantener el control en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, yo repito, yo respeto la encuesta. De acuerdo. Pero lo que uno se encuentra en el territorio es diferente. Y la gente que está viendo esta entrevista y que tiene miedo de hablar, incluso empleados de gobierno, empleados de empresa privada, gente de liderazgo de comunidades, o gente que estuvo en liderazgo y se ha retirado por miedo. ¿Su partido conecta con la población bien? Nosotros tenemos, a pesar de esa gran avalancha que le han tirado al partido, nunca hemos dejado de ir al territorio. ¿Avalancha de qué? Nunca. De ataques, de agresiones, de cualquier cosa. Bueno, la última que me han hecho a mí, por ejemplo, es que soy dueña de casas en la Santa Elena. Dueña de casas. Que me las enseñen porque no las conozco. Y me da risa porque son tonteras, pero vamos desde tonteras hasta cosas muy grandes que pueden afectar. Incluso pueden hasta perseguir a una persona inventándole cosas. Y esa gente que está en todos los territorios se da cuenta de estas cosas y tiene miedo. Pero sin embargo, también el estómago ya tienen gastritis, úlcera, ya no aguantan estar aguantando hambre, se desesperan por la falta de oportunidad, que para que no sientan que son palabras en el aire lo que estoy diciendo, se las voy a citar con cifras, cómo se ve la falta de oportunidades, que por cierto de eso no hablan las encuestas. El año pasado, más de 10,000 salvadoreños fueron detenidos y deportados de Estados Unidos y de México. ¿Son salvadoreños con oportunidades en El Salvador o no? Yo les puedo, ustedes pueden poner en duda cualquier cosa que yo diga, pero esas son cifras que no las elaboré yo, que las ha elaborado un organismo especializado en el tema de migración. Y es muy claro que esos 10,000 solo son más de 10,000 de enero a noviembre deportados de Estados Unidos y México, pero México ha recibido solicitudes de asilo, 36,000 salvadoreños pidiendo asilo en México. ¿Tienen oportunidad en El Salvador o no tienen oportunidad? ¿Me lo estoy inventando yo o son cifras que pueden revisar? Revísenlas y contrasten lo que le venden del Salvador y lo que realmente hay en El Salvador. Y de eso no habla la encuesta, pero es la realidad salvadoreña. De acuerdo a esa posición que usted dice, de que respeta el tema de las encuestas y que hay un voto de silencio por ahí, ¿cómo se perfila entonces la nueva correlación de fuerza que podría tener a criterio de usted? ¿Cuántos diputados podrían salir por los partidos? ¿Cómo estaría? El tiempo es nuestro peor enemigo. Lastimosamente voy a hacer la última pausa y regresamos con ese tema.
pausa y regreso. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lastimosamente el tiempo se nos está yendo, Karina. Y decía, ¿cuáles son las proyecciones? Si usted dice que las encuestas son respetadas, pero al final hay que esperar porque la experiencia que Guatemala y otros países han dado a la hora de los resultados son otros. ¿Cuáles son, de acuerdo a su criterio, digamos, la nueva correlación de fuerzas que podría dar este nuevo ejercicio que a 2 semanas estamos para llevarlo a cabo? Su pregunta me hace enviarle un saludo a mis guerreras y guerreros, compañeras y compañeros de partido, que están de manera valiente cada día en el territorio, conversando con la gente, hablándole de nuestras propuestas y que tienen mucha esperanza y aspiración en ser parte de la Asamblea Legislativa. Nosotros día a día estamos en el territorio pensando en llegar a ese espacio legislativo, no para tener un cargo, sino para contribuir a cambiarle la vida a la gente. Ese es el objetivo que usted lo pone al final y no lo hace ver otra cosa más que la gente. Y nosotros tenemos la expectativa de poder tener la mayor representación posible dentro de la Asamblea Legislativa. Y en eso estamos todos los días, todos los días. Y lo que nos hemos encontrado es que ha incrementado la aceptación hacia nuestro partido. Y eso es algo que también le agradecemos a la población y nos da confianza de seguir avanzando. Sabemos que el escenario es complejo, pero no nos rendimos ante la adversidad y por eso es que yo hago el reconocimiento a mis compañeras y compañeros de las diferentes planillas. Por supuesto también a mi candidato, Manuel Flores, y a Werner Marroquín, que fueron los primeros que han salido de manera muy valiente a presentarse como candidatos y también a presentarle al pueblo salvadoreño una opción concreta. Me da mucho orgullo y satisfacción decir lo siguiente, porque la gente necesita propuestas, pero hoy nos han vendido más que cuenta la imagen, quién está hablando, la grosería que dice y no el contenido que lleva para cambiarle la vida a la gente. Y mis candidatos han salido primero a hacer propuestas. Revise, Manuel ya lleva 9 propuestas presentadas al país. Y son cosas aterrizadas a sus necesidades, amigos y amigas. Igual nuestra plataforma legislativa lleva cosas muy concretas. Solo hemos hablado de la parte económica, pero también hay para los agricultores, para las mujeres, para los adultos mayores, a quienes, por cierto, les hago un saludo desde este set en su mes, en el mes del adulto mayor, y lamento que estén perdiendo esa pensión que tenían y que extrañan tanto y que cada vez que voy a los municipios la recuerdan, la extrañan y se nota en su estilo de vida ahora. Por lo emblemática que es la Asamblea Legislativa, si usted resulta electa, ¿qué aspectos marcarían la diferencia en el ejercicio que siempre ha sido seriamente cuestionada por los aspectos de transparencia, presupuesto, personal y otras cuestiones que en el pasado, y para muchos sigue vigente este tema, no se ha logrado resolver? Cuestionada se refiere a la Asamblea, ¿verdad? Asamblea. Sí, bueno, el reto es muy grande y yo siempre he dicho que, y me da risa cuando hay personas que aspiran, o candidatos que aspiran llegar a la Asamblea, que le ofrecen al país que porque ellos van a llegar, absolutamente todo va a cambiar. Eso no es así. Usted necesita construir una correlación, tener argumentos para el debate, hacer propuestas serias y contundentes para el debate y poder llevar a final término esa discusión. Claro, estamos en un escenario actual, en esa asamblea actual, que mis compañeras y compañeros, a quienes también les mando un reconocimiento desde este set por ese gran trabajo que han estado haciendo en la actual Asamblea Legislativa, han llevado muchas iniciativas. Las presentan, tienen que ver con el tema económico o con diferentes sectores, pero se engavetan. ¿Y por qué las engavetan? Solo porque la calzan diputados del FMLN. Eso me parece a mí algo muy infantil, porque al final no se trata de quién la presenta, sino del impacto que va a tener en la vida de la gente, si de verdad les interesa a la gente. Y eso es lo que yo le decía antes, no podemos dejar de perder el rumbo. El rumbo y el objetivo es cambiarle la vida a la población y darle alternativas. ¿Por qué votar por Karina? Quiero decirles, amigas y amigos, ustedes me conocen, han visto que he estado en la Asamblea Legislativa, quizás han visto que he destacado un poco más en el tema de
los migrantes. He sido una mujer que no me han venido a contar ustedes los noticieros con mucho respeto, únicamente ustedes la realidad de los migrantes, sino que también la he visto. He ido a las fronteras, he estado con congresistas y senadores abogando por los migrantes, he presentado iniciativas en la Asamblea Legislativa y ahora en el Parlamento Centroamericano. También sigo poniendo iniciativas para el país y para ustedes, compatriotas salvadoreños en el exterior. También he estado ahí presentando las iniciativas. Ernesto, me parece a mí importante que la gente tome en cuenta también la experiencia, pero también en la planilla de nosotros por San Salvador llevamos compañeras y compañeros jóvenes que tienen mucha dedicación, que tienen mucho compromiso y ahí usted, amigo, amiga, puede escoger en ese listado también. El tiempo se me fue, gracias Karina por habernos acompañado. No, gracias a usted, tenía ya tiempito de no tener la oportunidad de estar aquí. Le agradezco a usted, al canal y por supuesto a todas las y los que estuvieron pendientes aquí y en el exterior, y no se olvide de votar. Esperamos su respaldo para la próxima Gracias. 8 de la mañana en punto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.